Chavales, ha llegado el momento que mucha gente esperaba. Hablaremos de la luna. Sí. Hablaremos de la luna. Hablaremos de Death Stranding 2 y de la actualidad. Y de muchas cosas de Kojima y de su pasado, Y de su pasado. Tenemos el resumen de 2 episodios en el día de hoy del Koji 10. Os traigo el 17 y el 18. En total, 2 episodios, exactamente. Entonces, en uno hay mucha información. El primero es mucha información, noticias, novedades. Queda un mes para Death Stranding 2 on the Beach. Y el segundo episodio es mucho más corto, hay mucha menos información, pero en ese hay que ser muy pájaros, muy pillos, y leer entre líneas va a ser esencial para ese programa, ¿vale? Así que, como siempre, lo bonito y lo importante de estos resúmenes, que al final van a durar más los resúmenes que los programas. Estamos ahí, queda muy poco para que los resúmenes que hacemos en YouTube, aquí en los directos, duren más que los programas. Esto es un objetivo que quiero hacer, que cada vez duren más. Es broma, quiero ir a la información, pero al final me enrollo. Va, 17. Programa del 12 de mayo, aunque se graban antes, se graban mínimo semana y media antes, O sea, cuidado con el plazo de tiempo, ¿vale? En este programa, Kojima va a dar mucha información respecto a Death Stranding 2, ¿vale? Estamos en el momento en el que Kojima hizo la preview con muchos medios de comunicación de todo el mundo, ¿vale? Sabéis que antes se hacía más, pero bueno, él ahora también quiere como rescatar la tradición de invitar a medios de comunicación a la oficina, enseñarle el juego y que luego puedan hacer pues los trabajos de análisis, de artículos en los medios y demás, ¿vale? Entonces, vamos con el episodio 17, que os voy a poner aquí la foto para que la tengáis presente, para saber dónde estamos, nos ubicamos. Aquí está Kojima, ¿vale? Episodio 17. Dice, hablando de la prensa, que se reunió con más de 30 periodistas de todo el mundo. Creo que solamente en español estuvo 3D Juegos allí presente. Creo que solamente 3D Juegos. Me entristece esto bastante, que ningún medio de comunicación haya sido o invitado o haya ido. Es una información que no conozco, si no han sido ni siquiera invitados. Sé que el nivel de la prensa de videojuegos en España es bastante decreciente, por decirlo suavemente. No sé hasta qué punto Kojima ha perdido la relación con los medios de España de videojuegos, pero me entristece saber que ninguno, salvo 3D Juegos, que creo que no fueron los de España, sino los de Latinoamérica, fueron a la oficina a probar el juego. Es una cosa que me gustaba dar como apunte, y ahí queda. Bueno, respecto a la prensa de los videojuegos, Kojima dice que no estuvo muy encima de ellos, que los dejó allí jugar tranquilamente y que no estuvo muy encima de ellos porque quiere que opinen libremente. Dice que encargó catering de bolas de arroz, de dulces japoneses, y que luego se hicieron fotos, que muchos subieron foto, de hecho. Muchos subieron foto. ¿No fueron Vandal ni Hobby Consolas? No, ni Vandal, ni Hobby, ni Medistation, ni... ya está. Porque el otro, ¿para qué mencionarlo? De los medianamente serios no fueron ninguno. Y no sé si porque no los invitaron o porque no pudieron ir, a lo mejor, no lo sé, ¿vale? Entonces, dice que se hicieron fotos con él y luego les acompañó a la sala secreta esa que tiene para ver el museo, ¿no? Con todos los apuntes que tiene ahí, los primeros bebés que usaron para grabar las escenas de Death Stranding, todo eso, esa sala secreta que siempre hemos comentado aquí que existe en la oficina de Kojima. Vale, dice que recuperó una tradición de esa relación de la prensa con las compañías de videojuegos, ¿vale? Y la verdad es que molaba lo analógico, dice. Él menciona como la era pre-internet, que dice que le gustaba
pues tener esa relación cercana con la prensa que, por ejemplo, él la sigue manteniendo con la Famitsu, con Hamamura en Japón, ¿vale? Siempre están cenando por ahí y se hacen regalos y son buenos amigos, que yo pienso que está bien al fin y al cabo. Cuando eres prensa de videojuegos debes ser cercano a los artistas. Es como cuando yo veo a Alejandro Calvo, que es un youtuber de cine, que me gusta mucho. Él antes entrevistaba mucho a actores, actrices, a directores. Ahora dice que menos, porque al final le deja un poco tiempo para entrevistar, pero la prensa debe ser cercano a quien da la noticia. En este caso a Kojima o a cualquier developer de videojuegos, ¿vale? Bueno, el caso. Dice que le gustaba observar en la lejanía cómo estaban jugando al juego y cómo se preguntaban consejos entre ellos, ¿vale? Cómo estaban ahí, oye, ¿cómo consigo este equipamiento? Pues tienes que ir aquí y tal. Entre ellos se preguntaban cosas. Y Kojima estaba muy pendiente de eso. No estaba muy encima tampoco, pero le gustaba ver cómo era, cómo se desenvolvían delante del juego gente que, pues, ya ha jugado a más de un juego y a más de 10, ¿vale? Entonces, dice que para la tensión de esta época, en la que está muy tenso por el tema de que queda solamente un mes para el juego, come muchos dulces. Le está metiendo dulces, Kojima. Sabéis que ya hemos comentado que a Kojima le gustan mucho los dulces en miniatura, ¿vale? Así el dulce como muy bonito, muy bien decoradito y tal. Y Kojima ha dado un dato que no sabíamos, importante. No es importante, es de broma. Pero Kojima dice que su timeline del Instagram de sugeridos es todo de dulces, de pastelería. Kojima, ¿tú nunca habéis pensado cómo sería entrar a la cuenta de Kojima en Instagram? Pues Kojima ha dicho que si entra a Instagram le salen todo tartas y dulces así bien presentaditos. Ese es el Instagram de Kojima. Dice que es un Instagram glamuroso, dice en el podcast, ¿vale? Luego, que está entusiasmado por la premiere, ojo a esto, de Misión Imposible en Tokio y de poder conocer a Tom Cruise y que se va a poner un buen traje para ver si puede conocer a Tom Cruise. Kojima lleva todo el año hablando de la película de Misión Imposible, ¿vale? Luego, en el siguiente programa vais a comprender por qué. Sí, en el siguiente programa vais a comprender por qué. No podemos relacionar todo con posibles actores que salgan en el juego. Ojalá. De hecho, joder, ver a Tom Cruise en Fishing, por ejemplo, joder, sería increíble. Pero no podríamos tampoco relacionar todo con Fishing, o con OD, o con Death Stranding 2. Pero ahí queda el dato. Yo os lo pongo para que sepáis de qué habla Kojima. Porque esto es de hace una semana, ¿vale? Tenía ganas de conocer a Tom Cruise, como sea, y fue a la premiere de Misión Imposible, ¿vale? Le metió canciones, ojo a esto que le metió Towards the Down, del grupo Public Service Broadcasting. Dice que es un grupo, ojo a esto, mira, os pongo aquí el tweet. Towards the Down, que significa hacia el horizonte, de este grupo. Ojo a esto, ¿vale? Sabéis que soy el más pesado de Twitter, de YouTube y de donde sea, con el tema de que Cliff le dijo a Sam Porter que irá allá donde quiera, incluso a la luna. Que estoy deseando pisar la maldita luna en Death Stranding 2 y que ese momento en el streaming va a ser histórico. Y dice que el álbum anterior de este grupo hablaba sobre Kennedy y sobre la luna. Es un tema que Kojima insiste una vez más. Otra referencia más, de repente sacada totalmente de la manga. Totalmente de la manga. Dice, y que sepáis que ese grupo en su álbum anterior hablaba de Kennedy y de su discurso acerca de viajar a la luna. Bueno, pues ahí estamos. Es lo que hay, ¿vale? Preguntas que le hacen a Kojima. Las tiene ahí preparadas, mira. A la Ibi Minako aquí. Las tiene ahí preparadas y subrayadas para el programa. De hecho, mira, aquí pone Toward the Down, aquí la canción. Tiene todo escrito, La Ibi Minako tiene todo escrito, Mira, preguntas que le hacen a Kojima a través de correos electrónicos. Le dicen, oye Kojima. Bueno,
Antes os digo, el tema de el programa era que le dieran ideas a Kojima para juegos. Un poco random. Kojima se quejó en el programa anterior, que además que le sacaban temas así un poco de tonterías. Pero bueno, este va a ser interesante, yo creo. Mira, chavales. Kojima le dicen por correo: usted recomendó, señor director, el capítulo Eulogy de Black Mirror, que tiene esta mecánica. ¿Lo habéis visto ese? ¿Os ha gustado? ¿Os ha gustado ese de Black Mirror? El que recomendó Kojima. Kojima solamente recomendó un programa de un episodio de Black Mirror, y fue el de Eulogy, que es el de este señor que tiene como un entierro de un antiguo romance y no conseguía recordar su cara y contrata como un servicio de explorar fotografías. Entras dentro de la fotografía, es que lo vi justamente esa noche. Entras dentro de la fotografía y te permite recrear lo que había dentro, ¿no?, de la foto. Entonces, le preguntan: Kojima, ¿usted haría un videojuego de esa mecánica, de entrar dentro de las fotografías? Y Kojima responde: sería difícil por pasar del 2D de las fotos al 3D, ¿no? Porque al ser tridimensional se pierde un poco el valor de la fotografía. Cuidado con el modo foto de On the Beach. ¿Y por qué recomienda el episodio este de Black Mirror? Solamente digo eso. Cuidado con el modo foto de Death Stranding 2 y de esas misiones que serán importantes para la historia. Cuidado con las referencias de las fotos y por qué dice esto, ¿vale? Dice que esa mecánica se exploró en un libro llamado Drone Land, que significa como tierra de drones, del autor Tom Hillbrand, o también en Blade Runner. Se trabajó esto de entrar en las fotografías, en cierto modo, ¿no? Como si fueran registros de realidad virtual de detectives y asesinatos. Un concepto que, por ejemplo, me recuerda mucho a Cyberpunk. En el Cyberpunk estaban las neurodanzas estas, en las que Kojima también, recordad que él interpretaba a un productor de neurodanzas. Entonces, esos registros de VR, ya se trabajaba ese concepto ahí. Bueno, Kojima le da vueltas y dice que no ve claro el tema de hacer un juego de eso, pero cuidado con las fotos del juego de On the Beach. Siguiente pregunta. Kojima, ¿cómo vería usted un juego que sea de zombies, pero no de zombies en la Tierra? Le preguntan, sino de zombies en un mundo de zombies, ¿vale? Tú vas a un mundo de zombies en lugar de ser los zombies los que están en la Tierra, ¿no? Como la vuelta al concepto. Y Kojima dice algo muy loco, cuidado con esto, que no es la primera vez que lo dice, pero es loco, es loco. Dice Kojima que hace 20 años se le ocurrió algo parecido, que era un juego de pago, había que pagar online, ¿vale? Te hacían un cobro mensual a tu cuenta corriente por jugar a este juego, donde si te muerden los zombies que hay en ese mundo, te conviertes en un zombie. Pero en el momento en el que te muerden los zombies, tú ya no puedes manejar al personaje, porque eres un zombie y no te mueves por el mapa. Solo puedes mover la cámara, ha dicho en el podcast. Camina solo el personaje, ¿vale? Dejas de tener el control del personaje. Sin embargo, ojo a esto, Kojima, la locura de Kojima, dice que aunque tú no puedas manejar al personaje, te siguen cobrando la mensualidad del juego igual. Entonces, tu objetivo en ese momento es o de decirle a un amigo que te mate dentro del juego siendo un zombie. Si te matan ya dejas de pagar, ¿vale? Y la otra opción es la de hacerte otro personaje, pagar otra suscripción e intentar matar a tu versión anterior zombie para que dejen de pagar al personaje anterior. ¿Qué pasa? Que puede ocurrir, que es lo más probable, que maten también a tu segundo personaje y ya tengas 2 suscripciones cada mes de la cuenta corriente. Kojima dándole 3000 piruetas a los micropagos, ¿vale? En forma de servicio de suscripción. Una idea loca que tuvo hace 20 años, ¿vale? Y dice que lo llamaría, yo he entendido, Zombie Eco
de zombie economía. Yo he entendido, cuando lo dice en japonés he entendido zombie eco. No sé si es zombie eco o zombie co, por algún diminutivo en japonés. Me encaja por lo de zombie economía, zombie eco, pero no tengo muy claro el término concreto cuál era. Y dice que es una perspectiva diferente a el género de zombies que está muy trillado ya en series y en videojuegos y en todo. Así que ese es un poco el modelo económico del juego de zombies. Algo que ya dijo hace ya tiempo, yo lo recordaba esto, pero lo ha concretado muy bien. Aprovechando estas preguntas tan inesperadas que le hacen en el programa. Inesperadas, que para nada están filtradas y preparadas. Kojima ha hablado de su idea del juego de zombies, ¿vale? Kojima, le preguntan, otra idea que te doy, te la regalo, Kojima. ¿Y si hacemos un juego que sea de dramas médicos? Un juego que sea de médicos. Yo me he puesto a pensar, ¿y juegos de médicos? No recuerdo mucho. En Police Notes la trama va con un trasfondo de una farmacéutica. Pero juegos de médicos, salvo ese que tenías que operar, así como en primera persona, a un paciente, el Surgeon Simulator, ese, el Surgeon Simulator. Salvo ese, no recuerdo así ningún juego de médicos. Kojima habla de que tampoco hay, por ejemplo, juegos de abogados. Pero mirad, chavales, la casualidad, que la tengo en el cuarto. Ayer y anteayer me puse a jugar a un juego de abogados. Y Kojima me suena que alguna vez ha mencionado este juego. Que es el Ace Attorney. Que es un juegazo, yo lo he descubierto hace 2 días. Justamente, qué casualidad. Y me ha encantado el maldito Ace Attorney Trilogy, que lo tengo instalado en la 3DS, que es literalmente de ser abogado. Y Kojima dice que juegos de abogados tampoco hay. No sé, un poco raro que no conozca Kojima ese juego que es mítico de Capcom, ¿no? El Ace Attorney. ¿Sabéis cuál es el Ace Attorney? Os lo busco. Espérate. Ace Attorney. Este sí es mítico. Chavales, jugar a este juego está guapísimo. Pero guapísimo, ¿eh? Hace nada que lo descubrí, me está encantando este juego, ¿eh? Bueno, el caso. Ace Attorney. Dice que sí que hay dramas de médicos en televisión, pero un juego, al final, para ser médico, te haría falta un asistente con conocimientos para el jugador. Es decir, que alguien te esté diciendo pues lo que tienes que hacer, básicamente. Porque no eres médico y debes actuar como un médico, ¿vale? Kojima no creo que lo viera muy divertido la idea, ¿eh? Sí que está el tema del médico, de Venom Snake y tal, la referencia está ahí, pero bueno. Dice que los juegos más comunes, ¿no? Donde hay que disparar, donde hay que volar, por ejemplo, por el aire, ahí cualquiera puede hacerlo, ¿vale? Porque al final te dicen dispara, pulsas y disparas y matas, que es algo, pues, básico del videojuego. O vuelas, vas a la izquierda o a la derecha. Pero que ser médico pues requiere de unos conocimientos que no tenemos los jugadores. Entonces dice que no termina de ver claro ese concepto. Y un juego de médicos, por ejemplo, él sí que contempla que sea por otra dimensión. Dice, que sea, por ejemplo, en qué ocurre cuando el médico llega a su casa, ¿no? ¿Qué le ocurre en la vida personal al médico? O, por ejemplo, en los juegos de carreras, de conducción de coches, Kojima dice que es interesante, más que la carrera en sí, un juego de carreras, él ve interesante, pues, qué ocurre cuando el corredor termina la carrera, está en boxes con el equipo. Ahí dice Kojima que sí que ve una palabra clave que dice que es historia, ¿no? Él ve historia en esos juegos. En juegos de conducción, yo coincido con él, es muy complicado meter una historia. Y que quede bien es mucho más complicado todavía. Recuerdo jugar un Need for Speed que tenía como una historia así tipo tipo a todo gas, tipo Fast and Furious, que era malo pero con ganas. Ese juego era malo, pero malo. Es complicado meter historia en un juego simulador. Y Kojima está de acuerdo.
Entonces, que la clave de un juego para él es la historia, básicamente, ¿vale? Entonces, él plantea opciones y dice: ¿y si hacemos un juego de profesores de escuela? Como el oyente que le pregunta. O como locutores de radio. Por el tema de que está con la presentadora enfrente. Dice, por ejemplo, un juego de puzzles, de rompecabezas. Y ella le mete referencia y dice: ¿y si hacemos un juego que sea de beber alcohol? Porque recordad que Ivy Minoko dijo en el programa anterior, que fue en un bar, que su única capacidad, único superpoder, era beber mucho alcohol. De cachondeo dice esto, ¿vale? Es una broma entre ellos. Juego de médicos, juego de abogados. Kojima no termina de verlo si no hay una historia potente detrás, ¿vale? Luego, siguiente pregunta. Le dicen: Kojima, ¿usted qué piensa del tema de los fin del juego? Cuando un juego acaba, game over, ¿qué vuelta le puede usted dar a eso? Y dice que había un sistema de juego que él contemplaba, era la idea de que se rompiera si mueres. ¿Vale? Recuerdo algo relacionado con Snatcher respecto a esto, que era que si se rompe, o sea, si mueres en el juego, directamente el hardware se rompa y no puedas jugar más, ¿vale? Dice que debes comprar otro soporte, pero que tampoco puede ser muy caro, ¿vale? Tú imagínate que cada vez que mueres en el Fortnite, deba ir tu madre a la tienda a por tarjetitas estas de puntos, de pavos de estos, y que sean obligatorios para jugar, porque has muerto, ¿vale? Dice Kojima que en el caso de que exista eso, tampoco puede ser muy caro, pero estás como comprando las vidas del juego. Kojima le dio vueltas al tema de monetizar los juegos antes de los micropagos, ¿eh? Ese es el lado oscuro de Kojima que no conocemos, ¿eh? El de sacar las perras a la gente, que no llegó a hacer, ¿eh? Porque luego es súper contrario a los DLCs y todo eso. O sea, es muy particular. Son como ideas locas que tiene Kojima, pero no acabó de materializarlas, ¿sabéis? Es raro esto, ¿eh? Dice... A ver, realmente lo que me gusta de estas cosas de Kojima de monetizar juegos salvajemente es la vuelta que le pega a la cabeza a todo esto. Porque atentos, dice: si debes comprar las vidas cuando juegas, mantenerte vivo dentro del juego te hace ganar respeto de otros jugadores. Dice, imagínate si alguien se ha mantenido vivo durante 30 años en el juego. Es porque nadie le ha matado. Entonces, ni se ha gastado dinero, ni le han matado. Más que por el dinero, va por el tema de respeto entre jugadores. Es curioso esto, ¿eh? Yo le dio la vuelta que le quiere pegar Kojima, sin querer justificarlo, obviamente, porque es monetizar salvajemente un videojuego. Pero le da como una vuelta de concepto del rol de jugador y respeto entre la comunidad. Es un poco curioso, ¿eh? Más que una idea real, esto lo veo como un planteamiento mental de Kojima, de quién es el jugador y cómo se puede conseguir respeto entre ellos, ¿no? Porque al final, en los MGO, el tema de los respetos era como cualquier juego online, con el tema de rangos, con medallas, prendas exclusivas y demás, ¿vale? De hecho, en Death Stranding, pese a no ver esa competición, también hay un rango de Porter, hay una tabla. Entonces, eso está ahí también. No es un juego online, pero bueno. Para un poco dar la vuelta a esto, Kojima dice que no le gustan los juegos por suscripción. Y aquí vamos a ver al Kojima más crítico con la industria actual de videojuegos. Ahora meto noticia de esto, ¿vale? En Power Games, porque tenía pensado hacerlo. Es importante lo que dice Kojima ahora. No le gustan los juegos por suscripción porque dice, ojo a esto, es como construir un coche que no se puede conducir. Ojo a la metáfora que le mete Kojima aquí. Kojima dice que si tú creas un juego que requiere sí o sí que pagues... A ver, que tú juegues a un juego que has cobrado 50, 60 euros, vale, porque lo has comprado y ya lo tienes. Pero que un juego que potencialmente el modelo actual es gratuito,
¿no? Un Fortnite, un Apex Legends, algo así. Dice que él entiende que un cobro a jugar está bien, pero el cobro por suscripción, ejemplos, chavales del chat, ayudarme con algún ejemplo, un World of Warcraft de estos, ¿no? De MMO, son de suscripción mensual. Yo es que estos juegos la verdad que no le meto a ninguno. El Final Fantasy XIV, por ejemplo, también es de suscripción mensual. ¿Alguna referencia más por ahí que os suene? Juegos de suscripción mensual. Kojima dice que no le gustan, que es como construir un coche que no se puede conducir. Es crítico con este tipo de juegos, que yo particularmente cada vez veo menos. Juegos que debas pagar cada mes por acceder a los servidores. Entiendo que son más experiencias masivas multijugador online, ¿no? Que yo ahí la verdad que manejo poco del tema ese, ¿eh? Kojima dice que está atento a las tendencias de la industria. Kojima, cuidado que tampoco está jugando demasiado estos años últimos a ningún videojuego. Él está desarrollando las ideas que tiene en la cabeza, pero tampoco está jugando a casi nada, diría, porque hace mucho que no veo que suba una foto jugando a nada. La última foto que recuerdo que haya jugado a algo fue que le enviaron el Starfield, los de Xbox, y empezó la partida. Pero de estar jugando Kojima, jugar a algo, la verdad que hace muchísimo tiempo que no veo a Kojima, ¿eh? Pero él dice que está atento a las tendencias. Y la crítica que le mete Kojima aquí a la industria actual es una bastante dura, ¿eh? Dice Kojima: los juegos más vendidos del mercado actualmente son la copia de la copia de otro. Ojo a Kojima, al más ácido, ¿eh? El Kojima más crítico y ácido con la industria. Los juegos más vendidos son la copia de otro. Que es algo que aquí hemos comentado más de una vez. Que al final nos tragamos el Game Award, nos tragamos el Summer Game Fest, vemos los trailers y decimos, ostras, esto es mitad Nier Automata, mitad Final Fantasy XV, mitad, no sé, Elden Ring, ¿sabéis? Y estamos un poco también en la misma línea con Kojima en ese aspecto, yo creo, aquí, ¿eh? Porque el juego que sale, yo qué sé, el juego del mono, que nadie habla. Hoy, 20 de mayo del 25, nadie habla del juego chino del mono. Y os digo por qué nadie habla del juego chino del mono. Porque es, según Kojima, la copia de la copia de la copia. Que sí, que tiene un mono y la mitología china y tendrá una industria detrás súper potente, de un montón de financiación y tal. Vale, es verdad. Es verdad. Pero a nivel de concepto, de originalidad, ¿el juego del mono tenía algo? Yo creo que no. Era terrible copia del Souls. No soy experto en Souls, pero va por ahí la cosa. Clónicos del Souls, los Souls se han consumido a la saga de Assassin's Creed, por ejemplo. En cuanto a inventario, en cuanto a combate, han devorado muchas sagas que no iban por ahí. Yo no soy muy fan de los Souls, de hecho no me he completado ni uno. Pero sé apreciar pues ciertas mecánicas, ciertos mecanismos de botones, ataque débil, ataque fuerte, inventario con 100.000 cosas, que digo, joder, juegos muy bonitos, como veo en el chat, son juegos muy bonitos, pero que no están aportando conceptos revolucionarios, digamos. También os digo, estamos en la esfera, en la dimensión Kojima, ¿vale? En la que ha hecho juegos que cada uno es ultra revolucionario y que tendrá en el cajón 357 ideas que no ha hecho. Y como la de los zombies, que pagas por meter un personaje, te matan y sigues pagando. O el de que compras vidas y mantienes respeto. Son conceptos que al final pues no ha llevado a cabo, pero son originales. ¿Que son una castaña? Pues puede ser. Seguramente lo sean. Pero son originales. Que al final Kojima no las saca a la luz
porque sean buenas ideas a nivel de industria. De hecho, él dice luego, una broma, que dice que no son conceptos que vayan a convencer a nadie para financiarlas. Él mismo lo dice, que no son ideas buenas a nivel de mercado, pero son ideas o conceptos originales que le permite como dar una vuelta al concepto de los videojuegos, ¿no? Veo en el chat un montón de ejemplos que ponéis, el Call of Duty, del Halo, Fortnite con el PUBG, Marvel Rivals, el Overwatch. Sí, al final los mundos abiertos, joder, hasta Metal Gear quiso ser un mundo abierto, cosa que a día de hoy no sé si fue buena idea. Hasta Kojima cayó en eso, en seguir tendencias. No llegaría a decir es la copia de la copia por ser mundo abierto, pero sí que heredaron tendencias actuales o de ese momento, ¿vale? Bueno, ¿por dónde iba? El tema son copias de copias. Y Kojima dice, además, ojo a esto, que lamenta que no triunfen los juegos innovadores. Y que ocurre igual en el cine y el anime. Que los juegos que son originales, innovadores, revolucionarios, no acaban triunfando. ¿Vale? También os digo, crítica para Kojima. ¿Vale? Pocas veces lo hago, pero crítica para Kojima. Me gustaría, Kojima, que además de recomendar películas, que lo hace muy bien, porque yo este año habré visto 15, 20 películas, porque Kojima las ha recomendado. Yo lo he hecho y lo agradezco. Me gustaría que hiciera lo mismo con los videojuegos. Sinceramente. Porque, por ejemplo, hay un estudio español, que es Nomad Studio, que hizo el Neva, que se ha llevado un montón de premios, y me hubiera gustado a Kojima pues que me diera ahí un poquito de mención también, ¿vale? Bueno, eso es una cosa que yo me gustaría que Kojima hiciera, ya que él, bueno, o lo haga o no lo haga. Pero entiendo que como que está más viendo inspiración en otros medios, más que en la misma industria de los videojuegos. O el Blasphemous, correcto, o el Blasphemous. Juegazo histórico. Pero bueno, me gustaría que también lo hiciera con los videojuegos. Y dice, además, un poco en tono de broma, que los bancos acabarían dando créditos a los jugadores para que terminen comprando suscripciones del Zombie Eco o Zombico, para que todo el mundo esté enganchado al juego de zombies, ¿vale? Al final sería la economía de ese juego. Bueno, el caso. Nos ponemos metafísicos, nos ponemos serios, porque le dicen a Kojima, Kojima, ¿cómo vería usted un videojuego basado en el concepto de que el tiempo no existe? Post-trauma, juego valenciano. Ah, sí, post-trauma, juego valenciano, luego lo busco. No lo conocía. Kojima, ¿cómo vería usted que el tiempo como concepto no exista en un videojuego y que el tiempo, si no existe, no pueda avanzar en realidad? Ojo a la legión de fans comidos de la cabeza que tiene Kojima también, ¿eh? Dice Kojima, que sepa usted que las personas al morir dividen sus genes como si fuéramos amebas. Se pone intenso Kojima aquí, ¿eh? Pero dice, hablando del tiempo, ¿vale? Deja de filosofar con el tema de las amebas y dice, yo ya usé en Metal Gear Solid 3 la mecánica del intervalo de tiempo, porque iba con el reloj de la consola, de la Play 2, en que se pueden pudrir los alimentos y te intoxiquen cuando los consumas, ¿no? Y vomites y demás. Eso en Snake Eater. Y también que Dien muere si lo dejas una semana sin combatir. Son mecánicas que ya conocíamos, ¿vale? Pero sería original, propone Kojima, idea revolucionaria, que hubiera un juego donde el personaje envejece y pierda facultades. Que tenga, por ejemplo, peor vista, que vea peor, pero que tenga mucha experiencia. Que sea fuerte mentalmente, pero débil físicamente. Señor Kojima, a lo mejor no lo sabe, pero ese juego ya existe, ya se ha hecho ese juego, y es el Sifu. ¿Habéis jugado al Sifu?
En el Sifu ocurre eso. Que cuanto más mueres, te haces más viejo. Y ocurre exactamente lo que dice Kojima. No conocía a Kojima el Sifu. Pero ese juego ya se ha aplicado. Ese concepto ya se ha usado en un juego. Dice que son conceptos, el de que envejezca, el de los zombies, el de comprar vidas, que son complicados para buscar inversores, pero invita a la gente a copiarlos, ¿vale? Si alguien quiere usar sus ideas, que él entre risas admite que no son buenas, en parte porque dice que se encarecería mucho el desarrollo. Por ejemplo, dice, con el tema del tiempo, dice, estaría bien que, ya que pasa el tiempo en el juego, la misma vegetación, por ejemplo, en la jungla de Snake Eater de Metal Gear Solid 3, también crezca, ¿no? Que las plantas crezcan con el tiempo. Si dejamos de jugar, a lo mejor, meses al juego, que las plantas hayan crecido. Es un poco raro esto, ¿eh? Pero Kojima lo dice. Dice que sería original, pero muy caro a nivel de desarrollo. Que los mapas tengan como crecimiento orgánico de las plantas según avanza el tiempo, ¿vale? Y Kojima dice, también sería original que en un videojuego, y esto es lo más importante del podcast, ¿eh? Esto es para mí lo más importante del podcast. También sería original que en el personaje el cabello pueda crecer y también la barba. Y yo aquí os pregunto, yo empecé el Red Dead Redemption 2, he jugado poco, la verdad, pero creo, me suena haber leído que eso ocurría al personaje, ¿me equivoco? De que le crecía la barba a Arthur en el Red Dead 2. ¿O tenías que usar sí o sí el crecepelo, ese que tienes en el inventario, el objeto? Pero me suena que le crece el cabello y la barba. No sé si era con el crecepelo o con el mismo reloj interno del juego que te permite que además engordas o adelgazas según comas. ¿Veis? Es que son conceptos que Kojima no está muy pendiente de la industria actual, ¿eh? Dice que está atento a las tendencias, pero la del Sifu no se la sabe. Y la de la barba y el pelo del Red Dead tampoco, ¿eh? Kojima, muchas películas, pero videojuegos últimamente no está probando muchos, ¿eh? Porque esto yo recordaba que el Red Dead lo hacía. Lo más importante de este programa, aparte de conceptos que Kojima ha descartado durante una carrera legendaria en la industria, algunos con motivo evidente, reconociendo que son malas ideas. De hecho, invita a la gente a copiarla, ya que todo el mundo copia ideas. Dice de broma que la gente le copie, ¿vale? Dice que con el tema de que crezca la barba y el cabello... leo que también las carreteras, es verdad. En Death Stranding, en el primero, las estructuras se dañan con el paso del tiempo. Tienes que repararlas, es verdad. Tienes razón en el chat. AVS. Dice que con Norman Reedus, en Death Stranding, al ser una estrella de Hollywood, un actor muy famoso, tampoco quisieron molestarle mucho, no quisieron cambiarle el aspecto y le hicieron lucir lo más genial posible, ¿vale? Entonces, Kojima está diciendo que tenía esa idea pensada para Death Stranding, que a Sam Porter se le dañe el pelo con la lluvia, que le crezca la barba, que le crezca el pelo y que tengas que ir, pues, al peluquero para cortarte el pelo, ¿no? Porque yo entiendo que si te cae declive, si te pone el pelo blanco, luego puedes cortarte el pelo, ¿no? Y te vuelve a crecer en pelo marrón, castaño. Él descartó esa idea por tampoco molestar mucho a Norman Reedus. Y dice que, por ejemplo, ahora, tras 5 años que la gente tiene ya el Death Stranding, le hubiera gustado que la gente entre al juego y se encuentren a Sam Porter con barba y con el pelo largo. Imaginad que alguien se pasó Death Stranding de lanzamiento en el 19 y ahora en el 25, pues se encuentra Sam Porter con melena y con barba.
Sería curioso. Y Kojima tenía esa idea, pero por no molestarle mucho, al final no lo hicieron, ¿vale? Y propone que un juego también, esto a modo de broma más bien, ¿vale? Dice, porque se ríe mientras que lo cuenta, ¿vale? Un juego que se ponga más interesante según avanza el tiempo y que también envejezca el mismo juego. Dice que cuando sale el juego que sea un 10 sobre 100 y que ahora, cuando pase el tiempo, sea un 100 sobre 100 en puntuación de videojuegos, ¿vale? Que también el juego en sí envejezca. Un poco yo creo que es referencia a lo que está ocurriendo ahora. Aquí Kojima no lo dice, pero yo le leo entre líneas que se refiere a Death Stranding. IGN me clavó un 6,7 y ahora qué bueno es Death Stranding y qué original. Después de 5 años. Yo creo que van por ahí los tiros. De la broma de el juego que envejece y ahora es mejor. Porque fue muy sonado el tema de IGN, que le puso mala nota. Y ahora, uy, qué bueno es Death Stranding, que tiene tráfico y la gente lee los artículos que escribimos. Cuidadito. Cuidadito que Kojima... sabemos que es rencoroso. Kojima es rencoroso. Y se las guarda, pero años, ¿eh? Mira la cara que tiene en la foto. Kojima es rencoroso, ¿eh? De ahí que diga que el juego envejece y que un 10 ahora es un 100. ¿Vale? O también, a modo de broma, dice un juego en que los jugadores olviden las mecánicas según van avanzando y por tanto le dice la presentadora que hay que jugarlo rápido, acabarse el juego rápido, porque si no te olvidas de usar ciertas mecánicas, ¿vale? Kojima mete una canción que es una que mete siempre en Instagram. En cada 3 publicaciones una lleva esta canción, que es la de Tron Legacy, la de Daft Punk, grupo de música electrónica francés que me encanta. De hecho tengo los CDs originales, mirad, ahora lo muestro. Ahora os lo muestro. Le mete la canción de Daft Punk, de un remix de Moby, artistas que dice que son muy caros actualmente, pero que le encantaría trabajar con ellos, aunque dice que el caché que tienen es bastante elevado. Tengo pendiente yo Tron, de hecho voy a verla esta noche, me apetece. ¿Estará en Disney Plus? Creo que sí, porque lo dice Kojima en el podcast, que está en Disney Plus. Entonces menciona a Daft Punk, pero yo le quiero dar una vuelta al tema del pelo. El tema del pelo es interesante. Y la barba. Kojima, mientras que dice todo esto del cabello, la barba, Sam Porter, dice, bueno, Death Stranding 2 no puedo hablar mucho, pero... Y sigue hablando. A mí eso me dice lo siguiente. Esto ya es especulación. ¿Y si hemos visto a Sam Porter con el pelo blanco, recordad, con melena, en el primer tráiler? Luego hemos visto a Sam Porter con el pelo castaño, ¿os acordáis? ¿Por qué primero es blanco? Sam Porter dejado, ermitaño, ahí en el refugio, no quiere saber nada de nadie. Y Sam Porter puede haber ido al peluquero, puede haberse cortado el pelo y volver a ser castaño. Yo le dije a Chihuire, oye, ¿no había una captura por ahí de un tráiler que Sam Porter tiene el pelo como muy negro? Y vi justamente hoy una captura del primer juego que también lo tiene muy negro y es por la brea, porque la brea pues le llega al pelo y se lo deja como con negro brillo. ¿Y si ese concepto Kojima lo ha comentado porque en Death Stranding 2 tenemos la posibilidad de que el cabello se nos dañe por la brea, por los duelos contra los entes varados, que van a ser gigantescos, y tengamos la ocasión de, como si fuera un GTA, de ir al peluquero? Es una opción que me gustaría plantearos, más que nada porque ya hemos visto imágenes de Sam Porter del pasado con el pelo blanco y el presente con el pelo castaño. Entonces ahí, cuidado. Que no haya metido esta referencia de crecer la barba y el cabello descartado del primero, porque lo ha metido para el segundo.
Y yo creo que es lo más importante que ha introducido en este podcast, que es, aparte del juego de zombies, el juego de comprar las vidas, el juego que envejece. Lo más importante es que Kojima en este podcast ha reintroducido el concepto de que te crezca la barba, te crezca el pelo, porque veo Death Stranding 2 muy customizable. Ya se confirmó, ya la prensa confirmó que se puede customizar los vehículos con diferentes pinturas, diferentes, que ya se podía antes, diferentes armas, que esto es nuevo, armas en los vehículos, porque puedes atacar los campamentos montado dentro del vehículo, esto es nuevo. A ver, antes podías ir con el vehículo y estamparte. Mira, Chihuille, ¿qué pasa, tío? Puedes montarte en el vehículo y estamparte contra las mulas. Se puede hacer. ¿Vale? Pero las mulas son inteligentes, se resguardan en las coberturas. No vas a liquidarte un campamento, yo creo, solamente montado en el vehículo. Entonces, esa es la mecánica que creo que ha querido filtrar Kojima en este episodio del Koji 10, que es el de customizar el cabello de Sam Porter. Creo que es original, creo que es nuevo, y Kojima ha aprovechado este podcast para comentarlo. Creo que mereció la pena que Kojima nos diga esto. El pelo de Sam Porter, especulación, 2 puntos, puede cambiarse dentro del juego. Y me gustaría mucho.